Palabra en Mateo capítulo, estamos en Mateo capítulo 22. Vamos a ir a Mateo 22 y vamos a ver la parábola de la fiesta del Hijo del Rey. Este es el sermón correspondiente al día del Señor, 28 de julio de 2019, basados en el Evangelio de Mateo en el capítulo 22 y los versículos 1 al 14. Oramos para recibir la palabra del Señor. Amado Dios y buen Redentor, nuestro Señor Jesucristo, Consolador Espíritu Santo, tu nombre invocamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, Dios Trino, Dios Uno, Dios Único, Dios que eres nuestro Padre, que como Padre hablas paternalmente a tus hijos. Nosotros como pueblo tuyo queremos escucharte. Que hoy tu palabra esté en nuestros corazones, que sea glorificada en gran manera. Que sea la lectura, la meditación y la aplicación de la palabra una realidad en nuestras vidas y que podamos disfrutar de tu reino en nuestras vidas aplicando la palabra de Dios. Gracias te damos por lo que vas a hablar hoy en este sermón. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Mateo 22, 1 al 14 dice el Señor así. Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo: el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Luego mandó a otros siervos y les ordenó: digan a los invitados que ya he preparado mi comida, ya han matado mis bueyes y mis reses cebadas y todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio. Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció, mandó su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar su ciudad. Luego dijo a sus siervos: el banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de bodas. Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda?, le dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: átenlo de pies y manos y échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Palabra de Dios. Amén. El texto comienza diciéndonos: Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo. Este texto nos muestra la tercera parábola de la respuesta que el Señor Jesús le da a los principales del templo y a los maestros de la ley, a los fariseos, cuando le increparon y le pidieron: ¿bajo qué autoridad tú estás haciendo esto? ¿Por qué vienes a hacer esto? ¿En nombre de quién? Ellos estaban enojados. Entonces el Señor les responde a través de tres parábolas. La primera parábola es la parábola de los dos hijos. Luego es la parábola de los labradores malvados. Y ahora les da la parábola del banquete de bodas del hijo del rey. Las tres parábolas son muy similares. O sea, el Señor enseñó sobre enseñanza sobre enseñanza. Y la similitud está tanto en su contenido como en su propósito. Las tres son similares, tanto en contenido como en propósito. De hecho, el bosquejo de la segunda me fue muy fácil, porque era igual al bosquejo de la primera. Tenía exactamente lo mismo, tenía la misma apariencia. Entonces me fue muy fácil hacer el segundo bosquejo, porque ya había hecho el primero. Ahora este no me fue tan fácil. Me tocó un poquito más duro, pero tiene el mismo contenido y tiene el mismo propósito. En cuanto al contenido, el Señor les expone con un ejemplo la impiedad, la necedad y la rebelión
la terquedad que aquellos hombres, aquellos que se decían ser los dirigentes de los judíos, los sacerdotes, los teólogos, tuvieron en contra del Señor Jesús. A punto de que ellos que sabían que el Señor Jesús es el Mesías, ellos lo sabían, por eso no tienen excusa, eran inexcusables, porque ellos sabían bien que Él era el Mesías, lo sabían. Pero a pesar de saberlo, a pesar de que Cristo el Señor les dio pruebas indubitables de su ser, de su llamado, de su ministerio, ellos osaron rechazarle, le increparon. Pero lo peor es que lo asesinaron. Eso en cuanto al contenido. Entonces el Señor les muestra en cuanto al contenido, se les muestra la impiedad, les muestra la rebelión y les muestra que Él es el Mesías enviado. Ahora, en cuanto a su propósito, el Señor les expone las tres parábolas. Las tres parábolas hay un patrón, les expone lo siguiente. En primer lugar, les evidencia su pecado. El Señor les expone como pecadores, les hace saber, ustedes están pecando, ustedes son comparables a estos hombres. ¿Y ustedes qué opinan de los hijos, de los dos hijos? ¿Quién hizo la voluntad del Padre? ¿Ustedes qué opinan de los labradores malvados? Y ellos, al dar la respuesta, podían mirarse al espejo de que ellos estaban pecando. También el Señor Jesús les anuncia juicio y castigo. El Señor Jesús les muestra su pecado y les anuncia el juicio y el castigo. Porque ustedes han hecho esto, merecen esto y van a ser castigados. Pero en tercer lugar, y de una manera implícita o explícita, Él le llama al arrepentimiento. Siempre que el Señor Jesús evidencia el pecado es para que vengamos al arrepentimiento. Y finalmente, en cuarto lugar, Él les muestra el camino de la salvación. Él les dice, ustedes van por este camino, el camino correcto es el otro. Entonces, en la parábola que hoy vamos a contemplar, vamos a ver estos cuatro aspectos. Vamos a ver que el Señor tiene el mismo patrón. Y como la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos, así como fueron expuestas las parábolas en el tiempo del Señor Jesús, así son expuestas a nuestra vida. El Señor tiene el propósito de evidenciarnos en qué estamos pecando, cuáles son nuestras fallas. Pero esa evidencia no solamente nos habla de lo que estamos haciendo, sino de lo que acarrea lo que estamos haciendo. A veces nosotros pensamos mucho en la gracia y decimos, no, salvos siempre, salvos ya, chévere que chévere, no hay problema. No, el Señor anuncia juicio en su palabra. Y Él evidencia que estamos pecando. ¿En qué estamos pecando? En que nos negamos a ser transformados a la imagen de Cristo. Somos a veces duros para que el Señor Jesucristo nos transforme. Entonces el Señor nos evidencia el pecado, pero también nos habla de juicio y de castigo por el pecado. Y nos llama al arrepentimiento. Y nos dice, cambien su manera de pensar y de vivir, sean transformados, ya no actúen así. Y finalmente nos conduce por el camino de salvación y de vida eterna. Ese es el propósito siempre de Cristo, llevarnos por el camino de vida eterna. Que nosotros caminemos esas sendas antiguas y que disfrutemos del reino de Dios en nuestra vida. Es que ahí es donde está el problema, como lo vamos a ver en el texto meditado. Que nosotros no estamos disfrutando, deleitándonos del camino de la vida eterna. No estamos deleitándonos en la fiesta del reino de Dios. Entonces la parábola que hoy vamos a estudiar tiene 4 elementos que nos hablan, que disciernen cómo es ese asunto de la boda del Hijo del Rey. Vamos a enfocarnos hoy en la boda del Hijo del Rey. Entonces vamos a ver la fiesta de la boda en primer lugar, la fiesta de la boda. En segundo vamos a ver la invitación que el Señor hace a la boda. En tercer lugar vamos a ver el rechazo a la invitación. Y en cuarto lugar vamos a ver
la ira del rey porque fue rechazado ante la invitación. Versículo 2 nos dice: el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. El reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Es importante que pensemos en estas palabras del Señor. Él dice: el reino de los cielos es semejante a él. Semejante a esto. El reino de los cielos es parecido a esto. El reino de los cielos es como esto. Recuerden que cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él nos trae al reino de los cielos. El propósito de Dios con nosotros no es la salvación en sí. La salvación es un paso al propósito final. El propósito final es el reino de los cielos. Es que nosotros seamos hijos de Dios y vivamos en su reino. Seamos súbditos de ese rey y vivamos en el reino. No es simplemente la salvación, ser salvos por ser salvos. No. Es salvos para vivir en el reino. Entonces el Señor dice que el reino de los cielos es semejante a una fiesta de bodas. Y esa semejanza comienza con el rey. Dice: el reino de los cielos es como un rey. ¿Cuál es la centralidad del reino de los cielos? El rey. El rey. ¿A dónde debemos mirar en el reino de los cielos? Al rey. Cuando nosotros miramos al rey, vivimos en fiesta. Si no miramos al rey, nos perdemos la fiesta. Entonces, el Señor nos dirige a una enseñanza o enfoca a aquellas personas a que miren al rey, a que miren a Dios como rey, como suprema autoridad, como lo más importante del reino. Ahora, el Señor continúa diciendo: el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. ¡Wow! El Señor está comparando el reino con una gran fiesta. Con una fiesta. El rey no es un tirano amargado. Algunas personas pintan a Dios como un tirano amargado, como un viejito incómodo con todo, que nos ve mal, que le molesta todo. No. La Biblia no nos presenta a Dios como un tirano. No, es que mire Dios cómo mató gente, y mire Dios cómo se enojó, y mire Dios cómo atacó. Sí, pero esa es la consecuencia del pecado. A quienes vivieron bajo el reino les llevó a una gran fiesta. Desde Génesis vemos la fiesta eterna. Cuando el Señor crea todo lo que crea, podemos ver su gran gozo. Él se deleita en crear una tierra llena de su gloria, llena de animales, llena de plantas, llena de verde, llena de luz, llena de armonía y llena de hombres también, porque Él dice: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgad. Vemos a un rey que hace un reino de fiesta, de gozo. Para muchas personas que no les gusta el cristianismo o que malinterpretan el cristianismo, ven el reino de los cielos como una prisión, en donde no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello, no se puede entrar, no se puede salir, no se puede comer, no se puede tomar, no se puede hacer nada. Una serie de negaciones del hacer. O también otros lo ven como un claustro de encierro, de retiro, donde solo la piedad, y tenemos que ser piadosos, y tenemos que andar así con cara de mamá santa. No, en ninguna parte de la Biblia vemos esto. Vemos que el reino es una fiesta. Y el Señor dice: ¿a qué comparar el reino de los cielos? A un rey que está gozoso y que hace una fiesta porque su hijo se va a casar. Y una gran fiesta, no cualquier fiesta, es una gran fiesta. Ahora, el reino es una fiesta, ¿por qué? Porque el rey está gozoso.
El rey es gozoso. El fruto del Espíritu Santo es ¿qué? Amor, gozo. ¿Y por qué el fruto del Espíritu Santo es gozo? Bueno, porque el Espíritu Santo de Dios es gozo. ¿Y por qué el Espíritu Santo de Dios es gozo? Porque es Dios. ¿Y por qué se goza Dios? Porque Él es pleno. Él no tiene nada de qué amargarse, como la gran mayoría de cristianos que andamos amargados. ¿Por qué? ¿Por qué no hay gozo en el cristiano? ¿Por qué hay queja en el cristiano? Porque no reconocemos la plenitud que Dios nos ha dado. Cuando Dios creó todo lo existente, lo hizo una gran fiesta. Y cuando, después de que Él hizo toda esa fiesta, llenó la tierra de su plenitud, porque la tierra no estaba llena de plantas, animales, aves y todo esto, sino estaba llena de la plenitud de Dios. Entonces, cuando la tierra estaba llena de la plenitud de Dios, Dios el Señor pone a Adán y Eva en el Edén, en la fiesta, y los pone allí. ¿Para qué? Para que disfrutemos de la fiesta. Los hombres fuimos creados por Dios para disfrutar de la eterna fiesta del reino de Dios. Amén. Y el Señor Jesús hace caer en cuenta a los amargados líderes de la religión judía que el reino de Dios es fiesta y no esa amargura religiosa que ellos estaban viviendo y a la que ellos estaban conduciendo a la gente a vivir en el legalismo, en las normatividades, en una fachada religiosa. ¿Se acuerdan qué estaban celebrando por esos días? ¿Por qué el Señor limpió, santificó ese día el templo? ¿Por qué el Señor hacía milagros? ¿Por qué estaban celebrando? ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús en esa fiesta, en esas fechas? ¿Y qué era la Pascua? ¿Una qué? Una fiesta. ¿Y cómo nos imaginamos una fiesta? La gente carijuagada yendo al templo. Aleluya, 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 aleluya. Y andando así todos califogados, todos tristes. No, hermanos, era una fiesta con banquete y todo. Había que matar un cordero, había que hacer panes sin levadura, había que tomar vino, había que tener comunión con la familia. Era una fiesta. Era tan buena la fiesta que en una ciudad donde habían 250,000 habitantes, normalmente se llenó a 2,5 millones de personas. Porque la fiesta era buena, hermanos. Y a veces los cristianos viven pensando que la fiesta de la Pascua era un rito religioso, ya todos parados mediodía escuchando la palabra. No, hermanos, era una fiesta de pleno gozo. Pero aquellos fariseos la habían convertido en una amargura. Tienes que traer los rituales, tienes que matar los corderos, tienes que comprar esto, tienes que cambiar las monedas. La habían acartonado y la habían hecho en lo que era una fiesta. Era la fiesta de la liberación, la fiesta en que recordaban cuando ellos fueron sacados del pueblo de la esclavitud de Egipto. Para los líderes religiosos lo importante era tener un ritual así rígido, sí, cuadriculado, que no se mueva, ni una mosca podía pasar por ahí. Los fariseos se podían enojar, pero no les importaba a quién le estaban rindiendo esa adoración. Se olvidaron del Salmo 100. ¿Qué dice el Salmo 100? Vamos a mirar el Salmo 100. Yo alguna vez me lo iba a aprender y no me lo puedo aprender. Dicen que el loro viejo no aprende a hablar, pero yo no soy ni loro ni viejo, hermano. Dicen: aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. A ellos se les había olvidado eso y querían una religión ahí toda rígida, toda amargada. No, era una gran fiesta. Era una gran fiesta. ¿Y a quién debían adorar? Al Dios de la gran fiesta, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. También se olvidaron de la gente que iba a adorar. Los querían llevar a adorar de la manera que ellos decían y no de la manera como Dios demanda una oración, una adoración
en espíritu y en verdad. Eso había hecho que el culto de aquella fiesta se convirtiera más bien en un velorio. Ahora, el Señor dice que el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete, una fiesta de bodas para su hijo. El padre se goza de darle a su hijo una esposa que le complazca, una esposa que le dé deleite a su hijo. Por eso es tan importante que cuando los muchachos se vayan a casar, muchachos, jóvenes, niños, cuando ustedes se vayan a casar, vayan a sus padres y pidan el consentimiento de sus padres. Porque uno de padre quiere lo mejor para sus hijos. A veces se equivoca, pero generalmente queremos lo mejor para nuestros hijos. Y nos gozamos si mi hijo se casa bien casado, si mi hija se casa bien casada. Claro, no con los parámetros de hoy en día, sino con los parámetros de la Biblia. Me gozo en realizar bodas entre hijos de Dios. Un hijo de Dios casándose con una hija de Dios. Así sea en la iglesia, siempre. Entonces el padre se goza porque su hijo va a tener una esposa que lo va a complacer, lo va a deleitar, una esposa que va a cumplir con la palabra. Y por eso el rey hace una gran fiesta de boda, un banquete con toda plenitud. Dice, mire, ya vayan y digan a la gente que ya se ha preparado toda la comida, se han matado mis bueyes, no cualquier buey, no una cosa que salieron a comprar allá a la primera carnicería que encontraron, no, mis bueyes, los bueyes de mi finca que he cebado durante mucho tiempo, ¿no? Ya han matado mis bueyes y mis reses cebadas y ya está todo listo. ¡Wow! ¡Qué fiesta! Ustedes se imaginan esa carne en diferentes formas, los cocineros allí preparando todo, una mesa de banquete. Pues no digo más porque a estas horas ya tenemos hambre. Pero imagínate el banquete, una cosa maravillosa, una gran fiesta de boda. Ahora, una fiesta de boda de un rey en esa época, para los judíos era un evento magno, era un evento importante. No sé si ustedes recuerdan las bodas de Caná de Galilea, donde faltó el vino. Pero cuando estudiamos ese texto, vimos la importancia que tenía la boda entre los judíos. Pero en este caso tenía una mayor importancia, porque no se casaba cualquier pelagatos. No se casaba un Héctor Romero con una Catherine por allí. No, se estaba casando nadie más y nadie menos que el hijo del rey. ¡Oh! Hay que echar la casa por la ventana. Imaginemos cómo sería esa boda del reino de los cielos. Una fiesta pomposa, con lo mejor, grandes banquetes, quizás habían llevado espectáculos, músicos, lujos, comodidades. Era una cosa de altura. La pregunta, bueno, y duraría varios meses. Habían fiestas, creo que en la Biblia hay una registrada que duraron varios meses en la fiesta de la boda. Por ejemplo, no sé si fue el matrimonio de la reina Esther. Bueno, era una gran fiesta que podría durar hasta meses enteros. Yo tengo una pregunta. Si a ti te invitaran a esa fiesta, ¿tú irías? Amén. ¿Por qué irías? Porque va a ser una fiesta bacana, ¿sí o no? Va a ser una fiesta de lo mejor. Vas a disfrutar de la fiesta. Vamos a ver ahora la invitación. Versículo 3. Dice, mandó a sus siervos a que llamaran a los invitados. Versículo 4. Dice, luego mandó a otros siervos y les ordenó, digan a los invitados que ya he preparado mi comida, ya han matado mis bueyes y mis reses cebadas, y todo ya está listo para que vengan al banquete de las bodas. Versículo 8. Luego dijo a sus siervos, el banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. El rey está definitivamente gozoso por la boda de su hijo, y quiere compartir ese gozo con sus invitados. Y
como era costumbre en las naciones orientales, se enviaban mensajeros. Habían mensajeros que llevaban cartas selladas con el sello, y en este caso era el sello real, ¿no? Y se llevaba la invitación. Eso de las invitaciones a matrimonios, a todo eso no es nuevo, eso era desde esa época. Ya las invitaciones, y mandaban a un emisario, a un mensajero con la invitación personal. Imagínate llegando a tu casa, doña Nubia, don Juan Darío, mire, es que vengo de parte del rey a traerle la invitación porque el hijo del rey se va a casar. Yo me desmayo, hermanos. Lo primero que pienso es qué regalo le llevo. La gente que tiene todo, qué regalo le llevo. No, vaya a la fiesta, con su presencia es el mejor regalo, ¿cierto? Entonces, qué bueno ser invitado a la fiesta. Era un honor ser invitado. ¿Y por qué era un honor? Bueno, porque allí se reunían otros reyes, príncipes de muchos reinos, hombres importantes, quizás gente, los sabios, lo más prestante, lo que hoy en día se llama la flor y nata de la sociedad internacional. Allí la fiesta era de alto turnequero. Pero a esa fiesta no podía entrar cualquiera. Estaba limitada a los invitados. Pero para eso se envía la invitación. Nadie podía aparecerse allí por voluntad propia, aunque fuese un gran personaje. El Señor hace una analogía aquí con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel son esos invitados exclusivos. Cuando hay una invitación exclusiva, también hay un rechazo, hay una exclusión a otros. ¿Cuántos fueron invitados? Y los otros no fueron invitados. Y el pueblo de Israel era ese pueblo que fue invitado a la boda del gran rey. Ahora miramos cómo el rey manda 3 avanzadas de sirvientes, de mensajeros, para hacer la invitación. ¿Cuántas invitaciones necesitas tú si alguien importante te invitara a que fueras al banquete de bodas de su hijo? Y aquí vemos la invitación, la persistencia del rey en que los asistentes asistieran a la fiesta. Lo que el rey quería era que la gente estuviera en la fiesta. Él quería eso. Y que estuvieran en la fiesta, ¿para qué? Para que se gozaran con él, para que se gozaran con su hijo. También vemos la extrema paciencia de ese rey al soportar que los invitados se hicieran de rogar para asistir al evento. Y no eran invitados prestantes. Aquí dice que uno se fue a su finca, como dice, uno se fue, por allí, versículo 5, uno se fue a su campo. Era un campesino. No era un rey, no era un sabio, no era alguien importante. Se fue a su campo, era un campesino. Y rechazó la invitación del rey. Y el otro se fue a su negocio. Era un mercader, era un negociante. No era un hombre importante, no era un magnate. Era cualquier hombre, y lo invitan y dice: no, yo no voy. Es que tengo que ir a cuidar mis ovejas, tengo que ir a cuidar mi viñedo, tengo que ir a cuidar mi tienda para vender la panela y el arroz. Rechazaron al rey. Y esto es un símil con lo que le sucedió a Israel. Israel es ese reino visible de Dios en la tierra. Y el rey envía a sus mensajeros, los profetas. Y los profetas fueron rechazados, y los maltrataron, y los mataron. Luego el Señor, en la segunda avanzada, envía a Juan el Bautista. En una avanzada más. Pero Juan el Bautista tampoco le creyeron. Y luego el Señor envía a su propio hijo. Y no lo recibieron. Lo rechazaron. No lo escucharon. Lo increparon. Y 3 días después lo mataron. Ese es el rechazo. Por eso dice en el versículo 3: mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a ir al banquete. Luego mandó a otros siervos, pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo y otro a su negocio. Y en el versículo 6, los otros agarraron a los siervos y los maltrataron y los mataron.
¿A qué se está refiriendo ahí el Señor en la parábola? A lo que Dios había hecho con el rey, con el pueblo de Israel. Los había invitado a que ellos fueran ese reino de Dios visible en la tierra, pero ellos rechazaron a los profetas del Antiguo Testamento, los mataron, los maltrataron, rechazaron a Juan el Bautista, rechazaron al Señor Jesús. ¿Recuerdan por qué metemos allí a Juan el Bautista? ¿Por qué lo tomamos como la segunda avanzada? Porque la pregunta que en el anterior sermón vimos, la pregunta que el Señor le hace a los fariseos es: ¿de quién es el bautismo de Juan? ¿De quién es el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Pero el Señor se está refiriendo allí también a Juan el Bautista. Esa segunda avanzada se refiere a Juan el Bautista, y la tercera avanzada sería el Señor Jesucristo. Lo rechazaron, no lo reconocieron. Y esa actitud de los invitados es absurda, es necia. ¿Quién puede resistirse a la soberanía del rey? Esta fue la respuesta de la nación de Israel, diciendo: yo no quiero participar de la fiesta del reino. Yo no quiero al rey. Yo no deseo al rey. Ni quiero la boda de su hijo. No me importa. No quiero. ¿Y usted qué quiere entonces? Yo quiero hacer mi propia fiesta. Yo quiero hacer mi propia fiesta. Yo quiero ser mi propio rey. Yo quiero ser mi propio Dios. Y esto es negligencia, esto es ignorancia. Ellos no alcanzaron a comprender el gran valor de la invitación. Ellos en realidad no merecían ser invitados. No era nadie para ser invitados. Pero al rey le plació llamarles. Sin embargo, ellos en su necedad rechazan la invitación. Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 al 10. Nos explica mejor esto. Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 al 10. Dice, hablándole el Señor a Israel: porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. ¿Y por qué lo hizo? El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante. No eran reyes, no eran señores, no eran príncipes. Era un simple campesino, era un simple comerciante, y se dieron la necedad de rechazar la invitación a la boda. Versículo 8 de Deuteronomio 7. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos, pero que destruye a quienes lo odian y no se tarda en darles su merecido. El Señor les dice que vinieron los mensajeros y trajeron la invitación a un comerciante y a un campesino. Les dice: esos son ustedes. Ustedes no merecían ser invitados a la fiesta del rey. Esos son ustedes, insignificantes. Dios se hubiera podido escoger a Rusia o a Estados Unidos o a Inglaterra, a cualquier país poderoso, al Imperio Otomano, pero a Él le plació escoger lo vil y despreciable del mundo, lo simple, lo que no tenía valor. No eran altos en estatura, no eran hermosos en parecer, eran comunes y silvestres. Venían de la esclavitud y el Señor dijo: ese va a ser mi pueblo, en ellos voy a hacer mi fiesta. Pero ellos dijeron: no quiero. Versículo 5. Pero ellos no le hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio. La rebelión es la identidad del hombre sin Dios, sin Cristo. Estos hombres fueron desobedientes a su rey. ¿Y cuál es la pena? ¿Cuál debe ser la pena para el que desobedece al rey? ¿Se acuerdan por allá también en Esther? Cuando la reina osa desobedecer al rey,
el rey, en medio de una prenda, está el hombre ahí con sus whiskies en la cabeza. Y ya, tráigame a Basti, quiero verla. Y van y llaman a Basti y le dicen, no voy. ¿Qué pasó con Basti? Castigado, pena de muerte, por no obedecer al rey. Eso es lo que sucede cuando se desobedece al rey. Es necedad, es terquedad desobedecer al rey, pero ellos persistieron en su mal. Ahora, también el Señor nos muestra que quizás el mayor argumento del hombre para rechazar la invitación de Dios a su reino es: estoy ocupado ahora. Es que estoy ocupado. Vienen a la joven y le dicen, le hablan de Cristo. No, por ahora no necesito a Cristo, deje que termine mi universidad, deje que termine mi carrera. Cuando yo termine mi carrera veré si voy a Cristo. Cuando está en su profesión, no, ya hasta ahora me estoy acomodando. Además de eso me voy a casar. Espere. Como si Dios fuera para esperar. El hombre está ocupado en su necedad, está ocupado. Le da más importancia a lo mundanal, a lo material, aunque esto sea pecaminoso y lo lleve al eterno sufrimiento. Pero sin embargo, el hombre en su terquedad, el hombre sin Dios, el hombre sin salvación, le gusta sufrir ese castigo eterno. Aunque le pongan de frente lo santo, lo espiritual y lo único que le puede dar eterna dicha. Estos hombres fueron necios. Versículo 6. Dice, los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. Y esto evidencia que en la impiedad el hombre está abiertamente en oposición al rey. Es francamente rebelde al rey. Y se le para al rey y le dice, y no quiero, y no quiero. Y déjeme hacer con mi vida lo que a mí se me dé la gana. Hermano, usted debe honrar al Señor a través de una vida de piedad. No, yo no quiero, no puedo. Tengo que ir a trabajar, tengo que ir a estudiar. Hermano, hermana, usted debe honrar al rey con sus diezmos, sus ofrendas, la parte de su economía. No quiero. Primero tengo que comprar eso. Primero tengo que adquirir lo otro. Hermano, hermana, usted debe honrar al rey en el culto al Señor. Venga al rey, ríndale adoración. Respete el día del Señor porque Él lo ordenó. No quiero, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a descansar con mi familia. Yo quiero ser rey de mí mismo. Esa es la posición del impío. Por eso debemos tener cuidado. Y el Señor, ¿a quién le está hablando el Señor aquí? A religiosos judíos. ¿A quién nos está hablando hoy? A algunos religiosos cristianos que osamos desobedecer al rey. ¿Qué se produjo cuando estos hombres desobedecieron al rey? La ira del rey. Dice, el rey se enfureció, mandó su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar su ciudad. El rey fue provocado a ira. El rey fue provocado a ira. Esta actitud de los invitados produjo una fuerte pasión. Cuando vamos allí a esa parte, el rey se enfureció, nos habla de una fuerte pasión, algo que no fue ligero. Todo su ser se llenó de enojo plenamente. Y mi hermana que conoce de gramática y mis dos hijos que también, y algunos jóvenes que aquí saben de bastante gramática, van a decir, pastor, eso es un pleonasmo. Sí, es un pleonasmo. El Señor se llenó todo su ser de enojo plenamente. O sea, estaba rebosando de ira. Y es un contraste. ¿Por qué es un contraste? Porque el carácter del rey es de gozo. Y le está haciendo fiesta. Su reino es una fiesta. Pero ahora se enoja. ¿Cómo puede cambiar el rey de temperamento?
Bueno, el rey no cambió de la noche a la mañana. Recuerda, él envió avanzadas. Él fue ofendido terriblemente ante el rechazo y lo soportó. Soportó la ira. Tuvo misericordia y dijo, quizás con los segundos mensajeros me escuchen. O a lo mejor de los terceros. El Señor, a pesar de que está airado con el pecador, Él espera el arrepentimiento del pecador y le envía sus mensajeros para que se arrepienta. El rey agotó su paciencia. Se acabó el tiempo de compasión. Y eso va a suceder tarde que temprano. Y es lo que la iglesia está esperando. Un día se va a acabar el tiempo de compasión. Un día se va a acabar el tiempo del evangelio. Y va a venir el tiempo del juicio de Dios. La ira de Dios será desatada sobre la tierra. Y todo lo que vemos quedará destruido. Esa es la justicia del rey. Porque Él con toda bondad invitó a aquellas personas y le rechazaron. El rey se sintió despreciado, se sintió desobedecido, se sintió deshonrado y por eso se llena de ira y vuelve a frenarlo en plenitud. Otro aspecto que vemos es que el rey tuvo gran paciencia, pero ahora tiene gran ira. Miremos, es en la misma medida y esto debe hacernos reflexionar que el rechazar la orden del rey causa su gran enojo. A pesar de su extrema misericordia, así será su extrema ira. El rey, en esa ira, dice que envía a su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar su ciudad. Ay, aquellos hombres hasta ciudad tenían, se les había dado el reino. Y mira, es grande el ejército del Señor. En los cielos están los ángeles. De hecho, Él va a enviar ángeles a destruir la tierra. Pero ¿saben una cosa? Aún los demonios son ejército que Dios usa contra sus enemigos. Y ¿saben una cosa? Los demonios se tienen que sujetar a Dios. Los demonios no andan libres. Ellos son sujetos a la obediencia a Dios. Ellos no pueden desobedecer a Dios. Ahora, en la tierra el Señor también tiene soberanía sobre los ejércitos. Y el Señor usa el ejército que Él quiera para ejecutar su sentencia contra los rebeldes. Y esto es lo que le iba a suceder a Israel 40 años después de esta parábola, porque el Señor iba a destruir por el ejército romano. El comandante Tito Livio iba a destruir la ciudad y su templo, y no quedaría piedra sobre piedra, no quedaría de ellos memoria. Y me causa impresión también que el rey trata a todos los rebeldes por igual, les llama asesinos, dice para que maten a esos asesinos. Dice, el rey se enfureció, mandó a su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar la ciudad. El rey trata a todos los rebeldes por igual, diciéndoles asesinos. No hace distinción y a todos les imparte el mismo castigo. Es que todos los que se atreven a pecar contra Dios son asesinos. Traen la identidad de su padre el diablo, que es asesino desde el principio. Y como lo hemos visto, lo hemos estudiado ya, el pecar es pretender cometer un deicidio, o sea, pretender asesinar a Dios. Imposible, pero lo pretender. Definitivamente, el Dios santo y justo no pasa por alto el pecado. Él castiga al pecador, lo destruye, y esta es una voz de alerta, no solamente para aquellos hombres, sino también para todo hombre, y especialmente para la iglesia, para que aprendamos a temer al Dios soberano, pero especialmente para que reverentemente disfrutemos de la fiesta de boda a la que hemos sido llamados. ¿A qué conclusión llegamos? El Señor Jesús, a través de las parábolas, tiene un santo propósito: la conversión de los pecadores. Que ellos reconozcan su pecado y que por el Espíritu Santo vengan al arrepentimiento.
que por la gracia de Cristo sean salvados, porque para eso murió Cristo en la cruz. Y eso es lo que el Señor Jesús estaba enseñando a aquellos fariseos. Esto no era una discusión filosófica o religiosa, no. Esta era una advertencia, este era el Evangelio. Esta era la prevención de Cristo, la prevención de Dios, que no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepiente. Pero ellos eran tercos. ¿Cómo es la iglesia hoy en día? ¿Cómo somos como iglesia? ¿Estamos seguros de que hemos sido llamados a la fiesta del Rey? ¿Estás viviendo la fiesta del Rey? A veces vivimos solamente una fachada farisaica religiosa. Por fuera somos sepulcros blanqueados, tan lindos los cristianos con la Biblia debajo del brazo, piadosos a la Santa Misa, al Santo Cultico, y a cantar allá y aleluya, amén. Pero por dentro sus vidas están destrozadas. Por dentro sus vidas están amargadas, porque no tienen el gozo de la salvación. El que es salvo es gozoso y por todo le da la gloria a Dios y se goza en todo, porque sabemos que todas las cosas contribuyen para nuestro bien. Porque eso fue lo que Dios determinó. Porque conocemos que la providencia de Dios está obrando en nuestro favor. Porque sabemos que estamos viviendo en un reino de fiesta, de gozo, aunque parezca que en esta tierra nuestra vida está llena de adversidades. Pero recordamos cuando el apóstol Pablo y Silas, o Bernabé y Pablo o Juan y Pedro estaban presos en la cárcel. Ellos que hacían cárcel, ay, pobrecito yo, por causa del evangelio estoy preso, ay, suéltenme, paguen la fianza. No, alababan al Señor, glorificaban al Rey. Pero Pablo, ¿por qué alabas al Señor? Porque Él me salvó, porque estoy en el reino de gozo, porque estoy en el reino para adorar a mi Dios que me salvó. Y los sufrimientos de esta tierra son vanos, son pasajeros y en nada comparables a la gloria venidera, cuando venga la culminación, el clímax de la fiesta de las bodas del Cordero de Dios, en donde no seremos invitados. Y les advierto esto: ninguno de ustedes será invitado a la fiesta de las bodas del Cordero. Ninguno de ustedes va a ser invitado a la fiesta de las bodas del Cordero. Y se los digo seriamente. ¿No les da miedo? No les da miedo, es que no vamos a ser invitados, vamos a ser la novia, hermanos. El mejor. No estamos invitados, somos la protagonista de la fiesta. Y si somos la protagonista de la fiesta, o los protagonistas de la fiesta, ¿por qué hemos de vivir amargados? Vive el gozo de la fiesta del Señor. Vive el gozo del reino de Dios. Y si tu vida no está en el gozo de Dios, hay algo que reevaluar. Que el Señor tenga misericordia de ti. Y ahora lo que debes clamar es por salvación. Por eso hago un llamado hoy a los que no han creído, a los que son impenitentes todavía. Al igual que los líderes judíos y fariseos, ustedes no han podido entender el llamado de Dios a la fiesta de su reino. Y esta actitud acarrea el juicio de Dios y la destrucción del pecador. Por eso, hoy, la voz del Evangelio llama a los pecadores y les invita: vengan a Cristo. Vengan a Cristo, porque ha llegado el día de la salvación a tu casa. Ven a Cristo. Corre a Cristo y clama por salvación. Clama porque la fiesta de Cristo sea una realidad. Pero también a los creyentes. Esta es una voz de alerta. Al igual que los judíos que fueron rebeldes a Dios y a sus profetas, hoy la iglesia es rebelde a la palabra. Hoy los llamados creyentes se niegan al llamado de Dios a la fiesta del reino. Prefieren negarse, ocupándose del mundo, y desconocen a los mensajeros y aún se apartan de la iglesia.
y por ello se desata la ira de Dios sobre todos los rebeldes, aunque se denominen cristianos sin serlo. Este es un llamado para ti también, cristiano. Arrepiéntete. Vive bajo la soberanía de Cristo. Vive bajo la autoridad de su palabra y disfruta de la fiesta del reino. Amén. A Dios nuestro Señor sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. A Cristo nuestro Redentor sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Y que la iglesia bíblica Ríos de Gracia sea esa iglesia que ha atendido reverentemente al llamado del Rey para asistir a la fiesta de la boda del Hijo. Que no seamos rebeldes al llamamiento de Dios. Amén. Oremos. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos llamaste a la fiesta del Evangelio. No vivimos una religión muda, inerte, quieta. Vivimos una fiesta llena del gozo de la presencia del Señor. Y eso es lo que da gozo a nuestro Dios. Que su pueblo viva gozoso delante de Él. Como hijos muy amados, como hijos escogidos, como hijos redimidos, que tenemos todo para dar a nuestro Señor en gratitud, en alegría, en gozo, en alabanzas. Ayúdanos a vivir la fiesta evangélica, Señor, por la redención en Cristo Jesús. Que rebosemos tu reino de gozo, porque eres el Dios de gozo, que nos trajo al reino de gozo y nos invitas a disfrutar del gozo de nuestro Rey. A ti la gloria por siempre. Amén y amén.